Hola, buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Universidad de Tarapacá. Estamos en nuestro programa Arica para Todas, que es un programa de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género. Mi nombre es Camila Roberts Zócar y hoy día vamos a estar conversando sobre temas que son bastante interesantes. Ustedes saben que como Seremi de la Mujer y la Equidad de Género siempre estamos actualizando en relación a todas las medidas, todos los avances que tiene el gobierno de Chile en relación al mejoramiento de la calidad de vida de todas las mujeres. Y en relación a eso, hoy día vamos a estar hablando de diferentes temas. Vamos a estar conversando sobre el régimen de sociedad conyugal. Ustedes saben que las personas cuando se casan normalmente pueden optar entre dos regímenes. Por una parte está el régimen de sociedad conyugal y por otra parte está la separación de bienes. Y es aquí donde históricamente hemos tenido diferentes brechas, porque yo no sé si las personas que nos están escuchando hoy en día saben, pero existe un jefe de la sociedad conyugal. Hoy en día, una de las personas cónyuges es el que administra la sociedad conyugal y en ese caso es el hombre, es el marido, es el esposo quien hoy en día administra la sociedad conyugal. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que nos pasa? Las mujeres necesitan solicitar la autorización del hombre, por ejemplo, para poder vender una propiedad. Imagínense que usted siendo mujer, hereda una casa, una vivienda de su madre o de su padre. Si usted está casada, a través de esta sociedad conyugal, usted necesita autorización de su esposo, de su marido, para poder vender este bien, ¿ya? También hay otras... también se necesita la autorización de este jefe de la sociedad conyugal para poder realizar otros trámites. Por ejemplo, comenzar una empresa, tramitar un crédito, recibir una herencia u obtener algunos determinados apoyos estatales después de algún siniestro. Todo esto requiere la autorización del jefe de la sociedad conyugal, que es decir, el marido. ¿Ya? Y también nos ha pasado muchas veces a las mujeres solteras que nos están escuchando, yo creo que me van a entender, que nos piden una declaración jurada de soltería. O sea, nos dicen que tenemos que hacer una declaración jurada para efectivamente poder ellos comprobar que estamos solteras y que no necesitamos la autorización del marido o del esposo. Entonces, realmente estas son situaciones bastante injustas que lógicamente no permite que las mujeres tengan las mismas oportunidades que el hombre. Ahora, esto se vuelve también mucho más complejo. Nosotras en la Seremi siempre recibimos consultas, siempre nos preguntan y nos ha pasado que llegan a preguntarnos qué pasa cuando la mujer está casada, pero no ve al esposo hace mucho tiempo, no sabe dónde está el esposo, tampoco se encuentran divorciados, entonces ahí se generan muchas más complicaciones. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás desde las zonas rurales vino una dirigente y me dijo, bueno, con esta vecina queremos comenzar una empresa, pero ella está casada hace mucho tiempo que no ve a su esposo y realmente necesita la autorización de él para poder formar esta empresa. Entonces ahí nos damos cuenta de que hoy en día existen muchos casos reales donde las mujeres no pueden hacer uso también de sus derechos, como es formar una empresa, como emprender, como vender, producto de que tenemos esta ley de sociedad conyugal que hace que el esposo o el marido sea el administrador de los bienes. Así que realmente esta es una situación que es de bastante injusticia y que como ministerio estamos llevando a cabo este proyecto de ley que modifica el régimen de sociedad conyugal. Y yo también me gustaría contarles un poquito de historia
porque realmente, ¿por qué ustedes dicen, bueno, nació esto de modificar también el régimen de sociedad conyugal? Bueno, lógicamente porque es una injusticia, ¿cierto? Muy estructural que afecta a muchas mujeres, ¿ya? De hecho, actualmente en Chile el 53% de los matrimonios que se realizaron en los últimos 10 años han sido bajo el régimen de sociedad conyugal, es decir, prácticamente la mitad de las mujeres hoy en día se casan bajo este régimen. Bueno, y ustedes se preguntan a qué se debe también que se quiera cambiar este régimen. Como les mencionaba en un comienzo, tiene que ver mucho con la injusticia que se genera, pero también porque el año 2007 el Estado de Chile suscribió un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya, ¿qué significa esto? Que hubo una mujer, Sonia Arce Esparza, quien el año 2001 recurrió a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la discriminación que vivía por el hecho de ser una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, ya que ella no podía disponer de sus propios bienes. ¿Qué fue lo que le pasó a Sonia? Sonia se vio imposibilitada de tomar decisiones sobre una propiedad que había heredado de sus padres, ¿ya? Es decir, ella no pudo vender esta propiedad porque efectivamente se dio cuenta que ella no era administradora de sus bienes, sino que era el esposo, el administrador de los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, Sonia acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión le encuentra la razón a Sonia y dice que efectivamente esto es discriminación hacia las mujeres, entonces insta al Estado chileno para que el Estado pueda modificar esta ley que es profundamente injusta. Así que es ahí cuando ya el Estado, porque tenemos que pensar que esto también es una modificación que tenemos que hacer como Estado para poder ir eliminando también todas estas brechas, todas estas inequidades, todas injusticias que existen hacia la mujer. Entonces es el Estado quien ahí se pone las pilas y comienza a generar este proyecto de ley para modificar el régimen de sociedad conyugal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pretende, cierto? ¿Qué es lo que pretende este proyecto de ley? Es, primero, establecer una administración conjunta de los bienes entre ambos cónyuges, ya cuando estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y también generar una administración indistinta para trámites que son más sencillos y una administración conjunta cuando los trámites, lógicamente, son más complejos, por ejemplo, la venta de inmuebles que estén a nombre de esta sociedad conyugal. Ahora, aquí también hay un dato súper importante porque siempre cuando las mujeres adquieren una vivienda social, antes y todavía se inscriben bajo este régimen 150, lo que hace que sea de patrimonio exclusivo de la mujer, porque ustedes tienen que considerar que el 72% de las personas que son beneficiarias de inmuebles fiscales de estas viviendas sociales son mujeres, ¿ya? Así que de igual forma todas estas viviendas sociales se van a incorporar al patrimonio propio de la mujer en caso de que se adquiera. Así que sí o sí van a seguir siendo de las mujeres las viviendas sociales, lo que también es parte de este proyecto de ley. Bueno, como les mencionaba, vamos a tener diferentes temas. Vamos a estar conversando con el Seremi de Gobierno, Nicolás González, sobre algunos temas importantes. Ya estuvimos hablando sobre el régimen de sociedad conyugal, también vamos a hablar de la natalidad y también de los fondos concursables que tiene el ministerio. ¿Cómo está, Seremi? Yo súper bien, Seremi. ¿Usted cómo está? Muy bien, aquí la verdad es que muy feliz de volver al programa.
¿Ah? Todavía estaba en receso. Sí, estuve de vacaciones, así que ahora volvimos al programa Arica para Todas, que es un programa de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género que se transmite todos los días jueves a partir de las 11 de la mañana. Hablemos entonces sobre, ya son las 11:15, hablemos sobre la natalidad. Ya. Es un tema que ha estado bastante en agenda porque tuvimos el censo 2024, reveló que somos un país que tiene una tenemos una baja tasa de natalidad, ¿cierto? De hecho, yo voy a entregar algunas cifras para que después podamos hablar también sobre este tema que es tan relevante. Primero, el promedio de hijos por mujer. ¿Ya? Actualmente el promedio de hijos por mujer es de 1.7. Siempre tenemos que pensar que este es un promedio. ¿Ya? O sea, tenemos para el censo del año 2024 1.7 hijos por mujer, siendo que el año 1992 era de 2.5. ¿Ya? El promedio de hijos que tienen las mujeres entre los 15 y los 49 años. ¿Ya? Y el porcentaje de mujeres con hijos, que esto sí es una cifra muy relevante, el porcentaje de mujeres con hijos entre los 15 y los 49 años en el censo 2024 es de un 56%. Es decir, solamente un 56% de las mujeres entre los 15 y los 49 años tienen hijos, ¿ya? ¿Y qué pasaba el año 1992? El año 1992, el 70% de las mujeres entre 15 y 49 años tenía algún hijo. Entonces, ahí realmente tenemos una baja importante y también nos preguntamos un poco a qué se debe esta baja. Bueno, esta baja se debe a diferentes razones. Por una parte, que es una noticia muy, 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 muy buena, es que hemos bajado los embarazos adolescentes. Es decir, las niñas entre los 15 y los 19 años están teniendo menos hijos, lo que es una muy buena noticia, ya que en el año 1992 era de un 14%. ¿Ya? Y para el año 2024 solamente los embarazos adolescentes representaron un 2%. O sea, eso realmente es una muy buena noticia porque quiere decir que ya no tenemos embarazos de niñas prácticamente, lo que efectivamente mejora su calidad de vida, porque sabemos que cuando las niñas quedan embarazadas, muchas dejan los estudios, muchas no pueden acceder a la universidad y esto va generando brechas a lo largo de su vida. ¿Ya? Por otra parte, también se ha retrasado el embarazo en mujeres jóvenes. Las mujeres cada vez están retrasando más su embarazo. Hoy en día, las mujeres entre 20 y 29 años, ¿ya? Antes, en el censo del 92, representaban un 65% de las mujeres que tenían hijos. Y hoy en día solamente un 32%. Entonces, ¿cómo evaluamos esta situación? Yo creo que es una situación que es bien como multifactorial para poder conversarla. O sea, hay muchas cosas que dependen de ello. Y lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de la baja tasa de natalidad, una de las formas en las que se suele abordar siempre es la relación que tiene con el tema del crecimiento económico, cómo esto nos va a afectar como país en las proyecciones que tenemos. Y yo creo que por lo mismo es importante y es relevante, bueno, y en mi rol como vocero de gobierno, de entender el sentido político que hay detrás de muchas de las reformas y de los cambios que nosotros hemos impulsado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de el plan de emergencia habitacional que nos ayuda a tener un acceso a una vivienda digna, cuando tenemos bueno, la ley de Salacuna que salió hace poquito, cuando tenemos un aumento del sueldo mínimo que nos permite llegar a los 500.000 pesos para superar la línea de la pobreza, cuando tenemos una ley de 40 horas que nos permite compatibilizar de mucho mejor forma lo que es la vida laboral con la vida familiar, con el ocio, es cuando nosotros entendemos que cuando queremos aumentar las tasas de natalidad, porque obviamente debemos hacerlo si queremos proyectar nuestro país con temas de crecimiento, ¿cierto? Y es lo que nosotros también estamos viendo para que nuestro país no se envejezca.
debemos preguntarnos como gobierno y como Estado, ¿qué es lo que estamos haciendo como país para que las familias, independiente de cuál sea su composición, puedan proyectar un crecimiento? Y eso tiene relación con el costo de la vida, con lo último que comentaba usted, Seremi, respecto a que las mujeres han aplazado como la edad de embarazo, tiene que ver también con la proyección laboral que tienen las mujeres y la importancia que tiene este cambio como cultural de usos y de formas de que para que las mujeres antiguamente era muy importante el tema de armar una familia y tener hijos, pero hoy día lo que quieren las mujeres es profesionalizarse, realizarse de manera personal a través de su vida laboral también, no tan solo a través de la maternidad. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como país para poder hacer de que las familias, independiente de su composición, se sientan seguras para poder tener hijos? Y yo creo que ahí la agenda social que tiene nuestro gobierno de asegurar los derechos sociales es importantísima por lo mismo. Por eso que yo recién le nombraba el tema de la ley de los 40 horas. O sea, si nosotros queremos tener más familia, o sea, necesitamos que las familias en nuestro país tengan más hijos, debemos asegurar también de que tengan más espacio para poder compartir con su familia. Debemos asegurar a través de una ley de salacuna que les permita a los trabajadores, ¿cierto?, tener la certeza y de no recargar con cuidado a los abuelos, ¿cierto?, a las redes familiares, y hacer sostenible el que las familias crezcan. Sí, en ese sentido, yo creo que es importante porque finalmente todo lo que mencionas es generar condiciones para Exacto. que hoy en día las mujeres quieran tener hijos, porque realmente, no sé si suene muy bien, pero hoy en día tener hijos es un súper mal negocio, o sea, para las mujeres, en el sentido de que hoy en día tenemos muchos hogares que son monomarentales. Se le carga también la triple responsabilidad a las mujeres, o sea, las mujeres aparte de cuidar a los hijos, tienen que hacer el trabajo doméstico y aparte tienen que trabajar remuneradamente afuera de sus casas. Entonces, Sí. hoy en día, y hablando también desde la experiencia, hablando desde la experiencia de muchas mujeres en nuestra región, se hace complejo tener hijos, entonces por eso también muchas veces se está aplazando la maternidad para Sí. cuando yo considere que estas condiciones son las apropiadas, ¿ya? Pero también que no implique muchas veces sacrificar. Las mujeres siempre tienen que estar O, sacrificando o empobrecer una familia. Si eso también. también tiene que ver, o sea, yo personalmente yo entiendo que tiene que ver con una decisión que es de las mujeres de ser madre, pero también hay que entender de que hay muchas familias que deciden como familia y que si nosotros mismos lo vemos a través de nuestros casos, nosotros también eh, venimos de familias muy promedio de nuestro país. Yo puedo recordar en mi caso, de mi familia, que fue una decisión y una conversación de mis papás de que para poder tener hijos, mi mamá tenía que dejar de trabajar porque no tenían cómo costear el hecho de que fuera una persona a hacerse cargo de mi hermana y de mí cuando nosotros éramos pequeños. Entonces mi mamá tuvo que dejar su trabajo y lo hizo feliz, lo hizo convencida porque ellos, su anhelo era armar una familia, pero efectivamente hoy en día hay familias que es restrictivo y es casi un privilegio de que una de las dos personas que compone una familia, de los padres, deje de trabajar porque no pueden costear la vida si es que uno de los dos no trabaja. Y eso hace que el tener hijos sea inviable. Y es por eso que es necesario dar ese tipo de conversación y darlo, y creo yo, darlo desde ese espacio. ¿Qué derechos sociales asegura el Estado para que efectivamente la tasa de natalidad en nuestro país pueda aumentar? Sí, y yo creo que allí el tema de las 40 horas es muy relevante porque ¿qué también le pasa a las madres? Tenemos la sala cuna, tenemos el derecho a sala cuna, pero también las jornadas muy extensas de trabajo quitan tiempo de yo estar con mi hijo, porque también si uno toma la decisión consciente de tener un hijo, es también para criarlo, para estar con el hijo, la hija, y realmente es importante, aquí yo creo que dos leyes que aprobamos también y que se encuentran vigentes como gobierno, que es la ley de 40 horas y también la ley de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Pero también en ese sentido es importante, yo le sumaría que tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un cambio cultural en relación a que los hombres también se apropien de esos espacios de corresponsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos pasó? Las mujeres se insertaron al mundo laboral,
en la misma medida casi que los hombres, pero los hombres no se insertaron en el mundo de los cuidados y del trabajo doméstico. Entonces ahí queda todavía una brecha que yo creo que es importante el cambio cultural, avanzar en corresponsabilidad, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una ley de conciliación donde, por ejemplo, o la ley TEA. Ya. La ley TEA le permite a padres y madres que tienen hijos TEA de poder ausentarse de su trabajo para poder ir y asistir a sus hijos. Ahora, la idea sería en que hombres y mujeres pudieran hacer uso de esa ley. Es decir, si a mí me llaman del colegio, que no sea siempre la mujer la que asista a esa reunión, sino que también sea el padre, porque el padre también tiene el mismo derecho. Sí, yo creo que ahí Selene, usted toca un punto que es bien importante respecto al tema de los cuidados, y creo que por lo mismo también es muy relevante lo que ha hecho nuestro gobierno respecto al Plan Nacional de Cuidados, no solamente por establecer solamente por establecer como una política de Estado que nos permita hacernos cargo de la crisis de cuidados, porque una de las consecuencias de la baja natalidad en nuestro país precisamente es que en un futuro vamos a tener una crisis de los cuidados. Vamos a tener muchas personas de tercera edad que van a necesitar cuidado y no vamos a tener, y esas personas no van a tener como redes de apoyo con hijos que van a ser capaces de cuidarlo, por lo tanto el Estado se va a tener que hacer cargo de eso. Y por eso es importante relevar hoy día lo que son los cuidados. Y ahí va la importancia también del Plan Nacional de Cuidados, de cómo nosotros, como tú dices, que necesitamos un cambio cultural, que necesitamos que los cuidados se transformen en un nuevo pilar social, pero eso se va a lograr solamente a través de la visibilización, de cómo nosotros somos capaces también a través del Estado, ¿cierto? De cómo el Estado incentiva de que la gente visibilice los cuidados. Es por eso que es importante que nosotros tenemos una credencial para cuidadores, se están entregando beneficios, la gente va a poder cómo compatibilizarlo con su AFP, con su trabajo, ¿cierto? Y por eso que el Estado entregue mejores condiciones también para que la gente se pueda hacer cargo de los cuidados y no sea una carga, sino que sea algo que el Estado apoye a las personas y las ayude para que sea más llevadera también. Sí, lo que mencionas es muy importante porque hoy en día tenemos todo un sistema, que es el sistema también Chile Cuida, donde tenemos diferentes programas que van en beneficio de las personas que cuidan y también de las personas que necesitan ser cuidadas. Por nuestra parte, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y Cernamed, tenemos nuestro programa 4 a 7, que también es un programa de cuidado que busca cuidar a las niñas y a los niños después de las jornadas del colegio, porque también eso nos pasa mucho cuando hemos estado en diferentes diálogos sociales con personas que cuidan. Muchas veces nos mencionan, o sea, realmente hoy en día los horarios de trabajo muchas veces no coinciden también con los horarios en que niñas y niños van al colegio o van a la sala cuna. Entonces, por eso volvemos a repetir la importancia de las 40 horas. Ya es súper importante porque así también logramos generar también un mayor conciliación, porque hoy en día las madres y los padres también quieren estar presentes en la crianza de sus hijos. Por eso es tan importante hablar de estos temas de corresponsabilidad, de cuidados, etc. Quería también dar otro datito que es muy, muy, muy relevante. Es que en noviembre del año 2023 se realizó una investigación que fue dirigida por Dante Contreras, lo cual reveló que la trayectoria laboral de hombres y mujeres es similar hasta 9 meses antes del nacimiento del primer hijo o hija. Momento en que la probabilidad de empleo comienza a aumentar para los hombres y a disminuir para las mujeres. Entonces aquí Dante nos dice algo que todas y todos conocemos muy bien, que tiene que ver con el embarazo y el empleo y que las mujeres disminuyen también sus posibilidades de empleo cuando tienen su primer hija o hijo y no así en el caso de los hombres. Sí, yo creo que es parte de lo que estábamos hablando recién, o sea, cuando tenemos una ausencia del Estado en este espacio de la vida, finalmente lo que termina operando son las decisiones personales de las personas que no tienen más opciones, sino que, como bien tú lo decías, retrasar la edad de embarazo a las mujeres porque prefieren, ¿cierto?, privilegiar, porque tienen todo el derecho también de realizar su vida y realizar sus metas a través de una vía laboral, ¿cierto?
Y por lo tanto, por lo tanto se hace muy necesario, y yo voy a volver a insistir con esta idea, mucha gente, sobre todo el día de hoy, hay gente que dice que lo que se necesita es como menos Estado, que el Estado es muy grande, ¿cierto? Yo creo que es al revés. Lo que nosotros necesitamos precisamente, y acá lo podemos ver reflejado, es que el Estado entregue mejores condiciones, para eso se necesitan más recursos, ¿cierto? Que el Estado entregue más y mejores condiciones a las mujeres, ¿cierto? Una protección en términos laborales para que las mujeres se sientan tranquilas para poder eh, no verse como en la encrucijada de o tengo un hijo o me desarrollo laboralmente, lo cual no necesariamente debería ser como un interrogante, porque esa encrucijada no se traspasa a los hombres. Para el hombre no es un problema tener hijos y seguir trabajando, sí para las mujeres. Y eso por mucho que uno como que trate de decir o de relativizarlo, es algo que es muy real y que nosotros lo hemos visto. O sea, cuando nosotros entramos como gobierno, y a mí me gusta mucho poner este ejemplo, cuando nosotros entramos como gobierno y estábamos en plena pandemia, estábamos con el tema de la recuperación económica, que sacamos un plan que se llamaba Plan Chile Apoya, que salió en abril del año 2022. Y cuando como gobierno estábamos pensando en cómo abordábamos una recuperación económica, nos dimos cuenta que esa recuperación económica tenía que estar, ¿cierto?, enfocada hacia las mujeres. Y no por una cuestión antojadiza, sino porque precisamente durante la pandemia el mayor porcentaje de personas que dejó sus espacios laborales para hacerse cargo de las labores de cuidado fueron las mujeres. Entonces, cuando nosotros tuvimos que ir a incentivar el empleo, no era tan necesario que fuéramos a incentivar el empleo masculino, sino que lo que necesitamos incentivar también era el empleo femenino de todas las personas que habían dejado sus trabajos para hacerse cargo de las labores de cuidado familiar, que precisamente eran mujeres en nuestro país. Sí, ahí pudimos ver efectivamente que la pandemia afectó particularmente a las mujeres. Todavía ahí faltan algunos empleos que recuperar, así que seguimos en ese trabajo. Ahora, hay dos temas que a mí me gustaría recalcar ya para ir cerrando este primer bloque de conversación. Uno que tiene que ver cómo desde el Estado también hemos apoyado a las mujeres, o sea, cómo hablábamos de corresponsabilidad social, también de corresponsabilidad familiar y lógicamente la corresponsabilidad dentro de las parejas. Pero tenemos la ley Papito Corazón y esa ley efectivamente las mujeres la han valorado mucho porque bueno, la próxima semana ya estamos de aniversario con la puesta en marcha también de esta ley que ha beneficiado a muchas mujeres que antiguamente tenían que peregrinar, se veían expuestas a mucha violencia económica, solicitando el pago de las pensiones de alimento. Hoy en día, en nuestro Registro Nacional de Deudores, tenemos 3.930 personas que son deudoras en nuestra región y también debemos decir que el 50% de las personas deudoras ha regularizado su deuda. Entonces, eso es bueno porque efectivamente se están creando mecanismos para que se paguen estas pensiones de alimento que son lógicamente que muy necesarias para las familias, más para las familias monomarentales. Y hay otra gran noticia que también nos deja la Operación Renta 2025, que logró recaudar más de 39 millones de pesos con 316 retenciones. Es decir, que a 316 personas de la región se le retuvieron sus impuestos ahí de la operación renta para poder pagar las pensiones de alimentos de niñas y niños. Es decir, que hoy en día 316 familias de la región a través de la operación renta pueden tener estos recursos que son 39 millones de pesos que vienen también a pagar estas deudas por pensiones de alimentos. Sí, yo creo que muchas personas decían de que me acuerdo las discusiones cuando se iba a promulgar la ley de responsabilidad parental, había mucha gente que decía que era como casi una caricatura, que era un saludo a la bandera, que era una cuestión casi testimonial. Y las cifras que podemos tener hoy día respecto a la cantidad de dinero que se ha pagado efectivamente en pensiones de alimentos que durante años no se habían pagado, o el mismo hecho que tú nos decías de cerca de 4.000 personas que son deudores de pensión de alimentos en nuestra región,
la mitad ha regularizado su deuda, lo que quiere decir que ha pagado completamente, o ha hecho un acuerdo en tribunal para poder repactar esa deuda y poder pagarla. Eso nos indica de que era algo que era muy necesario en nuestro país. Lo estábamos recién hablando, o sea, si las mujeres al día de hoy no o aplazan la idea de tener hijos o el tener hijos en nuestro país el día de hoy es una cuestión de que uno lo mide por hartos factores, ¿cierto? De laborales, económicos, cuando existe una persona que se tiene que hacer sola a cargo de su hijo. Y más encima no tiene los recursos para poder contratar un abogado o no tiene el tiempo porque ya tiene que estar repartiendo su vida entre los trabajos de cuidado y su trabajo, ¿cierto?, formal para poder sustentar su vida. Se hace muy necesario de que el Estado ponga a disposición las herramientas y que en el fondo eso es, que el Estado ponga las herramientas a disposición para que las deudas efectivamente se puedan pagar. Y yo creo que eso ha sido algo súper positivo porque efectivamente se ha demostrado en nuestro país, y que era una verdad vergonzosa, de que había gente de que mantenía deudas de pensión alimenticia no porque no tuviera para pagar, sino porque no quería hacerlo. Y a medida de que se fueron tomando medidas para dificultarle a estas personas que no pagaran, autorizándose el pago desde la devolución de impuestos, desde los fondos de la AFP, desde los instrumentos bancarios que estas personas pudieran tener, nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay un gran porcentaje de personas que podían pagar su deuda, no lo habían hecho y hoy día se está haciendo justicia con esas madres y con esos hijos a quienes se les había negado la posibilidad de tener este ingreso económico que era muy necesario para el desarrollo de sus vidas. Ujú. Estamos hablando aquí con el Ceremi de Gobierno, Nicolás González, acerca de varios temas estuvimos conversando sobre sociedad conyugal y estuvimos conversando sobre natalidad y la importancia también de los cuidados. A escuchar algunos temitas musicales y ya volvemos a nuestro segundo bloque de nuestro programa Arica para Todas. Hola, volvemos con nuestro programa Arica para Todas. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Universidad de Tarapacá 95.9. Este es un programa que es de la Ceremi de la Mujer y la Equidad de Género, donde estamos todos los días jueves a partir de las 11 de la mañana conversando sobre diferentes temas que son de mucha relevancia para las mujeres de nuestra región. Estuvimos en nuestro primer bloque hablando sobre este nuevo proyecto de ley para reforma, ¿cierto?, del régimen de sociedad conyugal y también estuvimos hablando sobre la natalidad, ¿cierto? Les recordamos también que estos programas se transmiten a través de YouTube, así que de todas formas, si lo quieren consultar, ahí lo pueden buscar a través de la página de YouTube de Radio Universidad de Tarapacá. Estamos aquí el día de hoy conversando con el Ceremi de Gobierno, Nicolás González, y vamos a conversar sobre diferentes cosas. Primero, sabemos que la Secretaría General de Gobierno tiene diferentes fondos que son concursables. Probablemente las personas que nos están escuchando han postulado o se han adjudicado uno de los FOIP, ¿cierto? Que son los fondos de fortalecimiento de organizaciones de interés público. De organizaciones de interés público. También tienen el fondo de medios y también vamos a estar conversando sobre la jornada que tuvieron en Santiago para ver también cuáles son los nuevos temas que nos van a traer a nuestra región, que estábamos hablando ahí sobre la importancia, por ejemplo, de la desinformación. Así que ahí para que nos cuentes, Nicolás. Sí, mira, respecto al tema del fondo de fortalecimiento, que yo creo que es algo bien importante, sobre todo con la cartera que llevas tú, Camila, en la región. Nosotros, bueno, este fondo ya pasamos la etapa de postulación, ahora estamos en una etapa de admisibilidad, que la etapa de admisibilidad en el fondo lo que hace es revisar todos los contenidos de los proyectos, ¿cierto? Para ver que esté todo en orden y una vez que se revise de que estén todas las postulaciones conforme, podemos avanzar. De igual manera en este fondo, si hay postulaciones que no se hicieron de una manera 100% correcta, lo que nosotros hacemos es que abrimos un espacio para que las organizaciones puedan subsanar las observaciones que nosotros realizamos. O sea, ahora en esta etapa lo que nosotros estamos haciendo, como te decía, es verificar
que los proyectos que postularon cada una de las organizaciones a ambos fondos, tanto el Fondo de Medios como el Fondo de Fortalecimiento, cumplan con todos los requisitos de postulación que están estipulados en las bases. Acá, pero a mí lo que me gustaría hacer es centrarme en el fondo de fortalecimiento, porque es un fondo que es súper bonito, que está dirigido a las organizaciones sociales, tal como lo dice su nombre, a todas las actividades que puedan fortalecer las organizaciones sociales. Nosotros sabemos que acá en la región hay hartas organizaciones sociales, juntas de vecinos, ONG, ¿cierto? Tenemos también una organización de madres cuidadoras que el año pasado participó con nosotros, y muchas veces estas organizaciones lo que quieren es poder realizar actividades, poder como ampliar su oferta hacia el grupo que ellos apuntan, y para eso necesitan financiamiento. Entonces, este fondo no está dirigido, por ejemplo, para que las juntas de vecinos puedan equipar una sede social o puedan construir algo, puedan comprar cámaras, sino que por el contrario está dirigido a todas las actividades que puedan fortalecer el trabajo de las organizaciones, y por eso que es un fondo que es tan bueno, porque mira, nosotros como gobierno sabemos que la democracia se fortalece junto a la sociedad civil, y que es un trabajo que se tiene que realizar en conjunto, tanto las autoridades como las organizaciones sociales. Entonces, por eso este fondo que les facilita el trabajo y que les permite concretar ideas que las organizaciones tienen, yo creo que es súper relevante. Acá en la región hemos tenido un súper buen trabajo, de hecho por segundo año consecutivo, gracias al trabajo que tenemos con nuestras funcionarias, ¿cierto? Que están desplegadas en la región, difundiendo el fondo, las bases, cómo postular, ¿cierto? Apoyando a las organizaciones a postular. Somos dentro del Norte Grande, por segundo año consecutivo, la región que más postulaciones tiene, y eso quiere decir que somos la región que tiene como un contacto más cercano, y más trabajo también con las organizaciones de acá de la región. Eh, Nosotros estamos súper contentos por eso, y hemos tenido experiencias súper bonitas. Tú recién me preguntabas como por alguna experiencia. Yo, por ejemplo, recuerdo particularmente el año pasado, el trabajo que hemos tenido con una organización de madres cuidadoras, ¿cierto? Que en el fondo lo que ellas querían también era, claro, ellas estaban realizando reuniones, realizaban trabajo con madres cuidadoras, pero lo que ellas pudieron hacer fue como una jornada como de autocuidado, ¿cierto? Hicieron risoterapia, llevaron a una profesional que les pudiera, ¿cierto?, orientar en este trabajo que tenían ella, y eso fue algo que bueno, nosotros lo hemos podido conversar y hemos seguido trabajando con ella. Han estado súper agradecidas también. Eso nos ha permitido también este fondo visibilizar el trabajo de las dirigencias sociales en nuestra región, y que acá, que es algo que también que tiene que ver con tu cartera, y que en mi opinión y en mi experiencia también tiene que ver un poco con el tema que estábamos hablando recién respecto a cómo se desarrolla la vida, y es que efectivamente la mayoría de las dirigencias sociales en nuestra región son mujeres, sobre todo de las juntas de vecinos. Son las mujeres las que están preocupadas de llevar y sacar adelante sus juntas de vecinos. Entonces es un trabajo importante también el que se realiza ahí, y a nosotros nos tiene súper contentos con trabajo, como te decía, como la organización de mujeres cuidadoras. También tenemos, por ejemplo, una junta de vecinos que, de hecho, como gabinete regional estuvimos hace poquito ahí en la junta de vecinos de Campo Verde, que ellas tienen un grupo de mujeres que tienen una panadería comunitaria, que no solamente les sirve, y que yo creo que ahí radica como lo bonito del trabajo que tienen, no solamente les sirve para poder tener pan y entregarlo a las familias que viven cerca, sino que efectivamente en la práctica, en lo que se traduce, es que hay un mecanismo a través del cual, que es la entrega diaria de una bolsita con pan, a las personas que viven en esa población. Lo que ellos hacen es un trabajo con los adultos mayores que no tienen redes de apoyo y que viven solos, y a través de este contacto diario ellos ven cómo están, qué necesidades tienen, y se mantienen como el entramado social se sigue fortaleciendo. Y creo que eso es súper bueno de este fondo y de estos proyectos que se han presentado en la región. Nosotros, bueno, terminado el tiempo de la admisibilidad, vamos a empezar con la evaluación para finalmente ya quizá en el mes de junio, julio, estar ya pudiendo anunciar cuáles son los proyectos que se han adjudicado. Sí, no, realmente, Nicolás, estos proyectos, los proyectos FOIP, son proyectos que muy valorados también por la comunidad, porque no son proyectos que sean difíciles de postular, son proyectos también que hoy en día, no sé,
yo lo hablo desde el ministerio, no me estoy quejando, pero nosotros tenemos el Fondo para la Igualdad, que se entregan 2 fondos o un fondo al año para una o dos organizaciones. En cambio, ustedes al año, ¿con cuántas organizaciones más o menos están trabajando? Las organizaciones que se terminan adjudicando los proyectos son alrededor de 37, 38. Ahí hay proyectos que son locales, o sea, que se realizan Ujú. solamente en una comuna, otros que son regionales, que se ejecutan en más de una comuna de la región, y hay otros proyectos que se ejecutan en varias regiones que son proyectos nacionales. Entonces, ahí hay como 37, 38, más una línea en que nuestro ministerio ha podido llevar adelante gracias a un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, que son proyectos enfocados en niñez y que han sido también proyectos súper bonitos, ya que muchas veces nosotros lo que estamos viendo hacia adelante es que efectivamente cuando nosotros hablamos de una desafección, por ejemplo, de la gente más joven de la Ujú. política y de los espacios de participación, nosotros como ministerio, como estamos preocupados de los temas de desinformación, de participación ciudadana y todo, eh, a través de este financiamiento lo que hemos podido lograr es que en todas las regiones de nuestro país puedan existir proyectos de organizaciones sociales que estén enfocados precisamente en instar y de problematizar y de poder fortalecer también la participación juvenil de niños, niñas y adolescentes en la vida social, en la dirigencia y también en la política en nuestro país. Y eso a nosotros nos parece maravilloso, ya que estamos como plantando una semillita que después va a crecer y que estos niños van a tener esa preocupación y van a estar cercanos a organizaciones que están trabajando respecto a temas de participación en niñez. Sí, no, yo creo, por eso te preguntaba el número de proyectos, porque realmente es bastante masivo. Entonces, eso le da mucha esperanza a las organizaciones Sí, que postulan que efectivamente van a poder salir adjudicadas, porque uno que también ha trabajado en la formulación de proyectos, muchas veces postulas a proyectos que son difíciles de adjudicar. Y acá vemos que efectivamente son varias, son muchas, más de 30, las organizaciones que hoy en día tienen la posibilidad de ejecutar estos fondos. Bueno, ya la verdad es que le tengo harto cariño al FOIP, también ejecuté algunos FOIP años anteriores. Me acuerdo que ejecutamos uno en la Junta de Vecinos Padre Memo, ahora se llama Junta de Vecinos ¿no? Maipú, Sí. sobre gestión ambiental local. Gestión ambiental, sí. Y Que esto es ahí gestión de residuos en el centro. Sí. sí, gestión de residuos en el centro y realmente fue un muy bonito proyecto porque nos ayudó también a reunirnos como comunidad, a pensar cuáles eran nuestras problemáticas que teníamos en torno a la gestión de residuos y también poder ahí relacionarlo también con otros proyectos que teníamos como junta de vecinos. Así que realmente le tengo mucho cariño a estos proyectos y tiene que ver con eso, con que le da harta esperanzas a las organizaciones de Sí, que se los pueden adjudicar sí, sí, no, efectivamente. no, y yo creo que es un trabajo súper bueno porque finalmente, claro, nosotros solamente estamos entregando los recursos a las organizaciones, pero acá, como yo te decía, no es que nosotros entreguemos el recurso y las organizaciones, no sé, compren cámara, pongan una reja o hagan una cuestión como más de infraestructura, sino que estos proyectos son precisamente, como nosotros le entregamos los recursos y las organizaciones tienen que salir a hacer su pega, a trabajar, y eso es súper bueno porque a través de la participación, bueno, tú lo pudiste ver en esos proyectos que llevaban, que de hecho el año pasado las juntas de vecinos del sector céntrico también estaban tomando esa idea para poder retomar el trabajo con el manejo de residuos en el centro de nuestra ciudad. Tiene que ver también de cómo se articulan, de cómo se vuelven a encontrar los vecinos, por ejemplo, en el caso de esos proyectos, para poder hacerse cargo de los residuos. Nosotros también hemos visto otros tipos de proyectos, por ejemplo, no sé, que tiene que ver también, que es algo que nosotros hemos trabajado varios años con ellos, con la ONG Maimuro, que ven temas de diálisis, ¿cierto? Y cómo ellos también le pueden entregar una mejor calidad de vida a las personas que van a un lugar que es bastante como eh, que la mayoría de la gente está muy triste, está muy Mm. preocupada, como ellos también pueden entregar una mejor calidad de vida ahí. También hay otra organización, ¿cierto? Que ha realizado un trabajo, que es la organización Artemaru, que ha realizado un trabajo muy bonito respecto a realizar murales comunitarios. Que, claro, ellos son una organización, ¿cierto? Una ONG,
que están enfocados en el arte y, por ejemplo, nosotros los vimos en una experiencia en el Centro de Internación Diurno del hospital, de cómo ellos trabajaron con los jóvenes, ¿cierto? Y pudieron generar murales, pudieron generar una obra, y el año pasado hicieron lo mismo en el Liceo Integrado. Y ese proyecto lo hicieron también, ¿cierto?, en participación junto a una organización de adultos mayores con la comuna de la comuna de Putre, y de cómo los estudiantes se interesaron, y fue un proyecto súper bonito que tenía que ver con la generación de un mural que está en el colegio, un mural comunitario, y finalmente, por ejemplo, los abuelitos del Club de Adulto Mayor hicieron cuadros y se los regalaron a los niños que estaban participando en el proyecto, y se generó un lazo entre esta organización que está muy lejos de acá de la ciudad de Arica, que está en Putre, que es un club de adulto mayor, y los niños de este liceo. Y entonces como que mejorar el entramado social, entender de que la gente puede lograr más y mejores cosas a través de la socialización, a través de la organización, es algo que obviamente nosotros como gobierno queremos trabajar, queremos seguir instando, y con este fondo, que es el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, nosotros lo logramos año a año. Así que, como tú dices, son unos fondos que son súper bonitos. Sí, yo creo que es súper importante que las personas que nos están escuchando puedan tener acceso a esta información, porque también los anima muchas veces a relacionarse más con su comunidad, a preguntar qué está pasando en mi junta de vecinos, se estará ejecutando algún proyecto, o si yo tengo una idea, puedo acercarme también a mi junta de vecinos y decir, oye, podríamos hacer un mural o podríamos hacer algún trabajo con niñas y niños. Me acuerdo ahí, por ejemplo, de la junta de vecinos ahí Las Vizcachas, Sí. que también han hecho harto trabajo, cursos de guitarra. Entonces, realmente hay muchas cosas que se están moviendo en Arica, hay muchas cosas que se están haciendo con estos fondos, con otros fondos, y por eso también es tan importante que las comuniquemos también para que todas las personas se vayan enterando. Y finalmente, porque nos quedan muy pocos minutos, Seremi, se nos pasó volando el programa, ¿se da Sí. cuenta que una hora no es tanto? Sí, yo creo lo mismo, no te preocupes. A mí me interesa mucho saber qué es la desinformación, así que para que cerremos con qué es la desinformación y cómo podemos combatirla. Sí, mira, nosotros, de hecho, ahora vamos a venir y espero que en conjunto vamos a realizar algunos talleres de desinformación. La desinformación es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que a medida de que ha existido la información, siempre ha existido la desinformación. Entonces, y es un fenómeno que hoy día, con la inmediatez de las redes sociales y de cómo transita la información, se hace muy peligroso. O sea, no es lo mismo hace 100, 150 años atrás, cuando una noticia se podía demorar 1, 2, 3 días en poder llegar de un lugar a otro, a que ahora, cuando ocurre algo, nosotros lo revisamos en nuestro teléfono y nos aparece al tiro la noticia. Y eso si bien es algo que es positivo, también trae muchos riesgos. Por lo tanto, la desinformación es algo a lo que nosotros debemos estar atentos. Precisamente existe una preocupación a nivel internacional respecto a los fenómenos de la desinformación, lo que todos nosotros conocemos como las fake news, las noticias falsas que corren por WhatsApp, por Instagram, por redes sociales, por Facebook. Y es algo de lo que nosotros debemos estar atentos y debemos combatir, porque efectivamente nosotros lo hemos visto en el último tiempo, cuando nos decían que a través de una vacuna en contra del COVID nos iban a meter un chip. Nosotros lo revisamos ayer cuando conversábamos en la reunión que tuve con todos los seremis de mi cartera, y estábamos conversando respecto a estos temas. No es muy distinto a lo que ocurría en el año 1800, cuando la gente creía que a través de la vacuna de la viruela, que, como para comentar un poquito a la gente que nos está escuchando, que es una vacuna que se extrae de la vaca. La gente en esa época creía de que le iban a salir partes de vaca en el cuerpo si se vacunaban contra la viruela. Hoy día la viruela es una enfermedad que está completamente erradicada del planeta, ¿cierto? Y a nadie le ha pasado lo que en ese tiempo se ocurrió. Entonces, el fenómeno de la desinformación no es algo nuevo. O sea, es muy antiguo, y se pueden rastrear incluso temas de desinformación hasta el Imperio Romano. Pero el tema es qué nosotros hacemos hoy día como comunidad para poder atacar el tema de las noticias falsas, de las fake news y la desinformación, que es algo que es muy nocivo. Y ahí es donde nosotros, bueno, vamos a entrar. Ahora vamos a estar haciendo hartas charlas, queremos hacer esas charlas con colegios, con universidades, con juntas de vecinos, precisamente para poder abordar este fenómeno que nosotros sabemos, sobre todo en esta época, que está muy de moda y puede ser muy nocivo para toda la comunidad. Sí, bueno, nosotras como ministerio también hemos sido víctimas de
la desinformación, porque muchas veces a través de redes sociales aparecen mensajes, por ejemplo, que se necesitan personas, que Cernamec o que el ministerio está contratando personas o que hay bonos. Ok, bueno, sí. O que hay bonos. Han salido muchos mensajes a través de TikTok o de Instagram o Facebook que hay bonos para mujeres por esto, hay bonos para mujeres por lo otro. Entonces, siempre es muy importante que usted se comunique a través de nuestros medios oficiales, a través de nuestras páginas oficiales y nuestras redes sociales oficiales. Sí, nosotros tenemos una campaña como gobierno que se llama Aguanta, Chequea y Comparte, que eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo con las noticias. Cuando hay una noticia que a nosotros como que no nos acomoda mucho o se ajusta mucho a lo que nosotros creemos que tiene que ver con nuestros sesgos personales, es muy normal de que la gente vea la noticia y sin leerla completa, solo leyendo el titular, la quiera, ¿cierto?, replicar, la quiera reenviar. Entonces, por eso es la primera parte, que es aguanta, que uno tiene que entender de que uno tiene muchos sesgos personales que pueden ser serviles a la difusión de la fake news. Lo otro es chequear, siempre chequear con fuentes confiables. Tú, Camila, recién lo decías de muy buena manera. Cuando son informaciones del Cernamec, del Ministerio de la Mujer, vayan a las redes sociales de la Seremia de la Mujer o del Ministerio de la Mujer, contrasten la información con información real para después que una vez que ustedes ya hayan aguantado, después de hacer el chequeo y comprobar que la información sea real, de ahí recién la puedan compartir y cosa de que nosotros no seamos quienes repliquemos la información falsa, porque la información falsa está dando vuelta, pero el problema se produce cuando nosotros la vemos y nosotros la empezamos a compartir. Y también nos pueden, lógicamente, que preguntar a través de nuestras redes sociales si esta información es real o no es real, y ahí también nosotros podemos ir contestando efectivamente. Bueno, ya son las 12, un minuto, estamos a través de Radio Universidad de Tarapacá, se nos pasó volando nuestro programa Arica para Todas. Nos vemos el próximo jueves a través de esta misma señal, a partir de las 11 de la mañana en nuestro programa Arica para Todas. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana y término de semana, así que nos despedimos aquí con el Ceremi. Nos vemos, que estén súper bien. Que estén muy, muy, muy bien.